Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sala virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de Lilén Durante. Hoy es miércoles 6 de julio y entonces para empezar le vamos a dar la palabra a Lilén para que haga su presentación oral y nosotras apagamos nuestros micrófonos. Bueno, ¿qué tal a todo el mundo? Esperen que pongo compartir un minuto, por favor, que entienda cómo hacerlo. Ya voy a aceptar. Un minuto. Acá está. Bueno. Bueno. Uy, pero se ve mal. No sé si se está viendo bien. Como que aparece ¿Será que descompaginado. Todavía no se no ve? aparece, aparece la pantalla, No, sí, todavía no aparece la pero imagen, no. pero tal vez es cuestión. Ahí está, Porque a mí me Sí. aparece todo, pero ahí, descompaginado. No sé si se ve bien. Bueno, se ve mal. sí, No sé, a pero lo ver. vemos. Lo que vos ves lo estamos viendo. Claro. ¿Querés Bueno, fijarte? Bueno, dale, arranquemos. pero bueno, está bien. Era más Bien. lindo estéticamente de lo que se está viendo ahora, que no sé por qué se ve mal. Pero bueno, en sí, el título es este, Rastreando quirquinchos entre los animales de la alfarería Belén de la región de Fiambalá. Bueno, queda cortado ahora. Y básicamente el título, ay, se ve todo horrible. Bueno, no importa. El título resume el tema de estudio, que era entonces analizar estos motivos en el estilo Belén, y un poco este interés surge a partir de haber notado que es un motivo que tiene bastante profundidad temporal, o sea, se lo puede ver en estilo Belén y también en otros estilos del NOA, incluso de otras regiones. Y también, bueno, a pesar de tener bastante recurrencia dentro de lo que es Belén, la realidad es que no había sido abordado hasta el momento de forma demasiado sistemática. Esto obviamente no quiere decir que nunca nadie lo nombró, de hecho, ya varios arqueólogos pioneros y distintos investigadores a lo largo de la historia de la disciplina lo mencionan como uno de los motivos que conforman el repertorio temático Belén. Sobre todo Yuchi en su tesis es la que más hincapié hace en los cuencos con forma de quirquincho, pero bueno, no fue estudiado tan sistemáticamente como otros motivos zoomorfos, como son, por ejemplo, los felinos o las serpientes. Y pasando ya a las particularidades del estilo en la región de estudio, lo que vemos en Belén en Fiambalá es que aparecen, por ejemplo, motivos como el de las lechuzas, que es un motivo zoomorfo prácticamente exclusivo de la región, bueno, varios motivos de quirquinchos, y también huellas felínicas y variantes de animales felinizados, como estas serpientes que puse ahí que tienen manchas de felinos. Y si uno realiza un análisis diacrónico de las representaciones en la región de Fiambalá, lo que se observa es que hay motivos que, si bien estos están discontinuados en el tiempo, la realidad es que vuelven a observarse a partir del siglo XIII, lo que podría indicar que estas imágenes y las ideas que remiten siguen vigentes o son resignificadas, y es un poco está relacionado también con el modelo de poblamiento propuesto para la región, que por la inestabilidad ambiental del área, sobre todo en el Holoceno medio tardío, es un modelo que propone Norma Rato con distintas etapas de poblamiento, y bueno, a partir del siglo XIII es cuando se vuelve a ver evidencia justamente nuevamente de poblaciones en el área. Bueno, el marco teórico un poco en el cual enmarcamos, valga la redundancia, la investigación, lo resumí en estos 3 puntos principales, obvio era un poco más extenso, pero bueno, el primero es este, en el cual partimos de la idea que las personas expresan y fijan en las tinajas y cuencos
sus preferencias visuales y configuran a través de ellas una parte significativa de su modo de ver, imaginar, pensar, experimentar y construir el mundo en que vivían, o sea que el estilo participa activamente en la construcción del mundo en el cual las personas vivían, que es como un poco la premisa conceptual que guía todas las investigaciones del lenguaje visual del equipo, que las conduce principalmente mi directora. Y a esto le sumamos algunos enfoques sobre animalidad, que bueno, no es una corriente teórica unificada en sí misma, sino que más bien es una aproximación interdisciplinaria que parte un poco de la base de romper con esta dicotomía típica de la ciencia occidental, de pares opuestos, donde hay una división muy tajante entre lo que es naturaleza, lo que es cultura, y donde, bueno, los animales quedan en la esfera de la naturaleza y por tanto solo pueden ser estudiados por las ciencias duras o exactas. Entonces estos enfoques un poco lo que buscan es salir de esa dicotomía y postulan que justamente los enfoques humanísticos y sociales pueden también abordar el estudio de los animales desde esa óptica. Perdón, me están saliendo notificaciones. Y, y bueno, algunos conceptos principales de los que tomamos de estos enfoques de animalidad son, por ejemplo, los de interagentividad, los de relación de otredad entre distintas especies, distintas modalidades de vinculación, la forma en que esos vínculos se dan, etcétera, etcétera. Y por último, quisimos hacer un poco de hincapié en la manera en que los animales son entendidos en la cosmovisión andina, y bueno, marcamos un poco dos esferas distintas. Una es esta del uibu, que sería lo doméstico, y otra el salca, lo silvestre, pero no son esferas opuestas, como acabo de decir, en la sociedad occidental, sino que más bien son entendidas como dos esferas distintas, pero de mutua existencia, en la cual los distintos agentes andinos pueden pasar de una a la otra, o sea, no son excluyentes entre sí. Y bueno, el quirquincho particularmente estaría dentro de la segunda esfera, que es Salca. Y también en algunos trabajos etnográficos que vimos de la región andina se hace mención de que es un animal que se lo considera dentro del grupo de los animales sagrados. Hay una cierta idea de parentesco mítico entre los quirquinchos y las poblaciones humanas. Y bueno, se le da mucha importancia sobre todo al tema de que es un animal cavador. Bueno, espera. Bueno, los objetivos entonces que planteamos fueron primero definir esto a partir de las características anatómicas de las distintas especies de armadillos, qué atributos son los que permiten su identificación dentro del repertorio. Después construir un repertorio morfológico, técnico y compositivo a partir del análisis de la variedad de su representación, o sea, ver las distintas maneras en que las personas representaron a los armadillos dentro de Belén. Y por último, discutir un poco el rol que esas representaciones pueden haber jugado dentro de los distintos contextos en los cuales participaron. Y No pasando a estamos las viendo hipótesis. nos quedamos, ahí vamos, va lenta el pase de Filmina a la Ah, otra. Hizo ok. nomás. Ahí estamos en Ahí se objetivos. ven. Los Y tres ahora. objetivos. Yo estoy en Ahí hipótesis. estamos perfecto, las hipótesis. Bueno. Bueno, las hipótesis entonces, algunas que planteamos son estas, que por ejemplo en algunas piezas abiertas, la forma completa de la pieza puede estar involucrada en la configuración del animal, en otros casos puede ser solo el caparazón el que esté sugerido, en piezas cerradas, algunos apéndices pueden estar remitiendo al quirquincho. Otra de las hipótesis tenía que ver con la categoría de animales serranos, animales fantásticos que postula Serrano, que sugerimos que algunos de esos pueden ser quirquinchos. Y una última hipótesis tenía que ver con que estas imágenes de quirquinchos que se despliegan en piezas recuperadas en distintos contextos participan entonces de lo cotidiano, digamos. Bueno, eso, básicamente. Ahora se ve la. Bien. Bueno, los armadillos básicamente son un grupo de mamíferos placentarios exclusivamente americanos, que por ahí la característica más distintiva que comparten todos es el tema del caparazón, que está conformado por placas óseas articuladas entre sí por bandas, que pueden ser móviles, y la presencia de escudos cefálicos, escapulares y pélvicos.
De las 14 especies que habitan Argentina, o sea, más o menos hay 22 reconocidas hoy en día. De esas 22, 14 están identificadas en Argentina. De esas 14, 4 se encuentran hoy en día en Catamarca. Entonces, en esta tesis, para usarlos como referente, tomamos esas 4, lo cual no quiere decir que en el pasado su distribución haya sido exactamente igual. Pero bueno, son estas que se ven acá. El mataco bola es una de las pocas especies que puede enrollarse por completo sobre sí mismo, como se ve en esa foto. El pichiciego menor es la más pequeña de todo el grupo y es la más difícil de ver porque pasa gran parte del tiempo abajo de la tierra. El peludo es la que mayor distribución tiene en todo el país. Y el piche llorón es bastante parecido al peludo, pero bueno, un poco más pequeño y con las orejas más largas. Bueno, y de estas especies lo que hicimos entonces fue tomar algunas características, algunas generales compartidas por todas para poder representar, para poder identificar la representación del animal en sí, y otras más específicas para la parte en que quisimos ver si estaban usando alguna especie concreta como referente. Para eso, bueno, acá hicimos algunos cuadritos que no sé si se están viendo, pero bueno, en uno básicamente comparamos algunas características específicas, como ser la cantidad de bandas, la visibilidad de los escudos, la forma del caparazón y el largo de las orejas, y en otra comparamos más hábitos de vida de los animales, de las distintas especies. Bueno, y esto en realidad se retoma en metodología. Yo acá ya puse algunos ejemplos de cómo se usaron después esas características para formular las variables, porque, por ejemplo, cuando quisimos determinar especies concretas, una de las cosas que teníamos que hacer era contar las bandas, y bueno, hubo que definir de qué manera se contaban las bandas. Entonces, básicamente, bueno, los criterios tuvieron que ver un poco con el grosor de las líneas, porque las bandas generalmente se representan como se ve en esta foto. No sé si el mouse se ve cuando yo lo paso, pero bueno, esta foto de arriba, de la derecha, en general se representan así, con líneas delimitadas por alguna técnica, en este caso pintura, y espacios comprendidos por esas líneas. Cuando el espacio y la línea tienen más o menos el mismo grosor, como es este caso, contamos como banda el espacio y la línea. En cambio, en este segundo ejemplo que está acá abajo, vemos muchos casos donde el espacio comprendido entre las líneas es bastante más ancho que las líneas en sí mismas, entonces ahí no los contamos igual, sino que solo contamos como bandas los espacios. Y en el caso de los escudos fue un poco lo mismo. Bueno, acá vemos justo un escudo cefálico que está bastante señalado. En este cuenco vemos un escudo pélvico que, o sea, los escudos coinciden con las partes anatómicas del animal donde se encuentran, y además también contamos el ancho. Si eran el doble por lo menos de una banda, se contaba como escudo, como en este caso, y como en este otro que también se contó un escudo escapular porque también es bastante más ancho que las bandas. Pero en estos, por ejemplo, no, entonces no marcamos escudos. Bueno, eso para mostrar un poco cómo se usaron algunas de las características después en las variables. Respecto a la presentación de la muestra, bueno, este es el mapa de la región con las distintas áreas de las cuales provienen las piezas. Tenemos una muestra de 117 piezas completas, de las cuales 30 son abiertas, 87 cerradas. Proceden en su gran mayoría de colecciones institucionales, ya sea de museos que están en Catamarca o en otras provincias, colecciones también particulares, intervenciones y rescates arqueológicos. Bueno, todas estas colecciones a lo largo de los años han sido relevadas por el Pacha, y bueno, tienen nada, el mismo problema que en todos lados, que muchas de estas colecciones son piezas que se han perdido los contextos. Entonces, bueno, lamentablemente no todas se conoce el contexto en que fueron halladas. Y el primer cuadro, la primera tablita en realidad, es de las 117 piezas, de donde proviene cada una, y esta otra es solo las 60 que tiene quirquinchos. Seguimos. Bueno, la metodología la ordenamos también en 3 niveles distintos. Cada nivel trabajamos, digamos, con muestras distintas y apuntaban a distintos objetivos. Entonces partimos de un primer nivel, que era la base general de piezas Belén, que eran estas de N117, y los objetivos que buscamos con este primer nivel de análisis fue ver la intensidad de representación de los motivos y la combinación en que aparecían los motivos, con hincapié obviamente en el quirquincho.
Después, para el segundo nivel de análisis, lo que hicimos de estas 117 piezas, seleccionamos las 60 que son las que tienen, aunque sea un motivo de armadillo. Entonces conformamos otra base y acá lo que medimos fue la pregnancia visual de los motivos y los recursos técnicos que, bueno, realmente en la práctica fueron de la mano estos dos objetivos. Y por último, el último nivel de análisis, lo que hicimos fue una nueva muestra de 119, de los 119 motivos de armadillos. O sea, esta es exclusivamente a nivel motivos, en estas dos alternamos nivel pieza, nivel motivo, esta es solo de motivos. Y acá lo que quisimos ver son los recursos plásticos, o sea, toda la gama de recursos que los realizadores de estas imágenes usaron para plasmar representaciones de armadillos. Y también intentamos determinar esto si había alguna especie concreta que se está usando como modelo de referencia. Bueno, antes de pasar a los resultados, voy a hacer una breve explicación de la pregnancia visual porque, bueno, fue una de las variables que más que más costó, digamos, armar, y bueno, por ahí está bueno explicarlo un poco. En sí, la pregnancia visual teóricamente está basada en trabajos, por ejemplo, como los de Scott, que lo que postula es que dentro de una composición puede haber ciertos motivos que tengan una jerarquía visual por sobre otros. Él aclara que estos procesos, o sea, los procesos de lectura que un espectador hace de una composición visual, son en gran parte intuitivos y subjetivos y varían de composición en composición y de contexto en contexto, pero dice que hay ciertos elementos de una composición, ya sea, no sé, el fondo, el contraste, el equilibrio, la posición en que están puestos cada motivo, que pueden hacer o sugerir un cierto orden de lectura. Para la tesis hicimos una versión bastante más simplificada de un análisis de pregnancia visual, que está basado sobre todo en estos tres factores, que fueron el contraste, la posición y el tamaño. Para cada uno de ellos definimos categorías y a su vez después, según la combinación, determinamos los grados de pregnancia visual. Cambiamos. Bueno, estos son ejemplos, por ejemplo, de posiciones. Estas fueron definidas teniendo en cuenta un observador hipotético situado frente a la pieza, primero sin ningún tipo de movimiento y después con algunos movimientos para terminar de aprender, digamos, los motivos. Entonces, la primera posición es la frontal, es la que no le implica ningún movimiento, o sea, es el espectador frente a la pieza, lo primero que ve es la posición frontal. A partir de esta posición se definieron las posiciones laterales, marginales, las que estaban por debajo o en el interior de las piezas, y estas posiciones extendidas, que son posiciones que implican una vista parcial del motivo, a menos que esté completamente el espectador en movimiento, porque como se ve, por ejemplo, este escalonado se continúa en toda la pieza, entonces si el espectador está parado frente a la pieza, solo va a tener una vista parcial de ese motivo. Y después definimos una posición total en la cual hay coincidencia absoluta de la posición con el motivo, y una posición cenital que también implica ahí un grado de movimiento del espectador porque es vista desde arriba, o sea, o tiene que mover la pieza o se tiene que mover el espectador para poder verla. Bueno, así por ejemplo determinamos las posiciones, los contrastes, por eso decía antes que un poco lo de las técnicas fue de la mano con esto, porque el contraste lo definimos en función de las técnicas, también ordenándolas. Esto, bueno, ya lo había hecho Mara, ordenar las técnicas en grados crecientes de dificultad o de tiempo invertido. Entonces, por ejemplo, cuando hay solo pintura es un contraste bajo, cuando esa pintura se combina con ya alguna otra técnica como un exciso, es un contraste medio. Cuando ya hay más de dos técnicas combinadas, es un contraste alto, como en este caso, que hay inciso, tridimensionalidad y pintura negra, y contraste muy alto para los casos en que hay dos tipos de pintura, inciso, tridimensionalidad, que bueno, por ejemplo, esta lechuza. Y de tamaño no puse ejemplos porque son rangos de tamaño, esa era como la más sencilla, y el tamaño fue, de hecho, el que menos importancia tuvo, por así decir, a la hora de determinar la pregnancia. Pero bueno, esa era la explicación porque era un poco larga esta variable. Ya pasando a la presentación de los resultados, bueno, el primer nivel dijimos que era el de la base de piezas Belén de toda la región, que son 117 en total, y lo primero que quisimos ver fue la intensidad de representación del motivo. Entonces, básicamente calculamos las frecuencias en que aparecían las clases de motivos. Bueno, como siempre,
en Belén los no figurativos son mucho más numerosos que los figurativos, pero los quirquinchos son bastante numerosos, o sea que es mucho más recurrente de lo que habíamos esperado. Esperábamos que fuera recurrente porque partimos un poco de decir que era un motivo recurrente, pero bueno, la verdad que nos sorprendió que es bastante más recurrente incluso de lo que habíamos pensado al principio, porque es mucho más numeroso que cualquier otro motivo figurativo y bastante más numeroso que muchos motivos no figurativos. O sea, solo está por debajo de los trazos lineales y los escalonados, que son muy recurrentes en el estilo. Después pasamos al tema de la combinación de motivos. Para esto hicimos números binarios con las posibles combinaciones de clases de motivos, bueno, donde 1 marcaba obviamente la presencia y 0 la ausencia de la clase. Y así obtuvimos un total de 38 combinaciones de clases, de las cuales de esas 38 en 16 incluyen los quirquinchos. Y después lo que calculamos fue el tema de, bueno, no sé cómo decirlo, pero reformulo la oración. Lo que vimos de estas combinaciones es que por tipo de pieza hay combinaciones que son típicas de las piezas abiertas y otras combinaciones que son típicas de las piezas cerradas. Son muy pocas las que se dan en ambos tipos de piezas. Y esto se mantiene tanto para las 38 clases, las 38 combinaciones de clases de motivos, como para las 16 que incluyen la figura del quirquincho. Ahí se mantiene lo mismo, como que vemos combinaciones diferentes en piezas abiertas y cerradas. Entonces, dentro de las piezas abiertas, por ejemplo, hay casos donde los encontramos solos, o únicamente con motivos no figurativos, o con vizcachas o animales fantásticos. Y en el caso de las piezas cerradas ya aumenta la variedad de combinaciones. En muchos casos están únicamente combinados con motivos no figurativos, y dentro de los figurativos, bueno, van en este orden, con serpientes, con animales felinizados, con lechuzas, y creo que había un único caso de figura humana. Bueno. El segundo nivel de análisis serán entonces la base en la que solo usamos las 60 piezas que tenían representaciones de quirquinchos, y lo que hicimos fue medir los grados de pregnancia, que fue esa variable que expliqué. Entonces, básicamente ordenamos por tipo de pieza, por abierta y cerrada, el grado de pregnancia de las distintas clases de motivos, y lo que vimos en piezas abiertas pueden tener pregnancia baja o muy alta, o sea, los dos extremos, y en piezas cerradas siempre es media. Y son de los motivos más uniformemente representados en el caso de las piezas cerradas, porque el resto de los motivos pueden variar en sus contrastes, en sus posiciones, pero los quirquinchos son bastante esquemáticos en ese sentido. Bueno, este es un resumen justamente de esos resultados. Entonces, en las tinajas observamos que son muy uniformemente representados, porque el tamaño siempre es pequeño, la posición siempre es lateral, y el contraste siempre es medio o alto. O sea que por más que sea un motivo eso pequeño y que esté ubicado a los costados de la pieza, la realidad es que es uno de los pocos motivos que tiene siempre más de una combinación en técnicas en su confección, o sea que tiene una inversión de tiempo en su realización. En el 100% de los casos tiene modelado, y después siempre se combina eso con alguna otra técnica, por eso es que el contraste siempre es medio o alto, y esta combinación lo que da es una pregnancia media del motivo. Y bueno, un poco lo que se desprende es esto, la insistencia en la representación, pero también la alta estandarización en el modo de hacerlo. Por esto que dijimos antes, es uno de los pocos motivos que es uniforme en su representación. En cuanto a los cuencos, bueno, teníamos los dos extremos opuestos. Todas las representaciones duales al interior del puco, la realidad es que la pregnancia es baja, ya que solo están pintados, y si bien ocupan toda la superficie interior del cuenco, la posición es cenital, o sea, sí o sí el espectador tiene que estar mirando desde arriba para poder verlos. Y distinto es el caso, esto de la posición total, que bueno, por eso lo llamamos puco quirquincho, porque en estos casos digamos que la pieza entera configura la representación del animal, o sea, no es un cuenco con un quirquincho, sino que toda la pieza es un quirquincho. Y aparte en esos casos el contraste es alto, muy alto, porque también involucra más de una técnica en su composición y aumenta mucho el nivel de detalles, como vamos a ver después. Bueno, y por último, el último nivel de análisis, que es el de 119 motivos de armadillos. Acá lo que queríamos ver al principio era la gama de recursos plásticos, es decir, de qué maneras lo representaban, y para eso primero hicimos estas tablas donde ordenamos en términos de presencia y ausencia determinadas partes anatómicas del animal, como colas, garras, orejas, cabeza, y
Bueno, el resumen de tendencias de esto fue para las tinajas, muchas representaciones de cabezas con orejas, también varios casos donde únicamente se representa el caparazón, patas y garras ningún caso, cola muy pocos casos, o sea que las patas y la cola en las tinajas no son partes anatómicas que se representen. Y por el contrario, las bandas son el rasgo más notable, o sea, hay muchos casos solo de bandas. Y en general siempre son en forma de líneas horizontales, aunque hay algunos casos que denominamos acanaladas y otras formas. Y en general lo que vemos son poco nivel de detalles, a comparación, por ejemplo, de los cuencos. Y generalmente son 2 apliques por tinaja. Acá puse algunos ejemplos. Bueno, esto, cabezas con orejas, la gran mayoría de los casos, también muchos casos, estos son los que serían solo caparazones, las bandas en forma de líneas horizontales con distintas técnicas, pero bueno, en forma de líneas horizontales, ninguno vemos patas, en estos tampoco estamos viendo colas, y este, por ejemplo, es un caso de banda que no es línea horizontal, sino que a veces se hacen así en diagonal y de formas onduladas. Estas son las que les dije acanaladas por el tema de que en algunas piezas se acentúa mucho la banda, digamos, se acentúa mucho, entonces vista la pieza de frente y el quirquincho de perfil se ve mucho como esta ondulación. Y estos, bueno, los puse porque es un caso de más de una aplique por lateral, o sea, esta pieza tiene 4 quirquinchos en total, que no es lo más habitual, aparte las bandas son raras, esta es triangular, está como punteadita, y a esto les pusieron ojos, que tampoco es lo más común por esto que dije, el nivel de detalle, que realmente no tienen así como demasiados rasgos marcados, digamos. Así que esta fue, bueno, un ejemplo de una excepción. Bueno, pasando a los cuencos, dijimos que ahí aumenta el nivel de los detalles, las bandas también se siguen sosteniendo en forma de líneas horizontales, en estos casos pueden ocupar o la totalidad del cuenco o estar en algunos sectores determinados, o representarse intervalos regulares, en los casos por ahí más abstractos, y acá sí vemos mayor cantidad de partes anatómicas del animal representados, como cabezas, ahora sí garras, colas y también orejas. Y al interior de los cuencos, bueno, marcamos las bandas reticuladas y las garras y señalamos que se está usando el recurso de hibridación, porque acá puse un ejemplo, estos dos los marcamos como quirquinchos. Este no. Esto es lo que sería un poco la categoría de animal fantástico de Serrano, que son animales que pueden estar usando partes de distintos animales en su confección, o sea, no es claro a qué referente real están remitiendo, por eso es que se los considera animales fantásticos o se los denomina así. Entonces, un poco lo que habíamos planteado dentro de esta categoría, que aparte son también un poco esquemáticas en un punto, estas representaciones duales son bastante parecidas. Las que marcamos como quirquinchos son las que encontramos estos reticulados, porque bueno, nos remiten básicamente al caparazón, pero bueno, son representaciones bastante más ambiguas, la del interior de los cuencos, a diferencia de los jugoquirquinchos que son mucho más evidentes. Bueno, y acá ejemplos de cuencos, esto es lo que decía, que aumenta el nivel de detalles, por ejemplo en estas dos piezas, se ven bien los ojitos, la parte interna de las orejas, están marcadas también las narinas, las garritas, o sea, están como, por eso, a comparación de los quirquinchos en las tinajas, con mucho mayor detalle. Respecto a las bandas, bueno, esto es un ejemplo de bandas en todo el cuerpo del animal. Este es un ejemplo de una pieza que tiene en extremos que coincidirían con la cabeza y con la parte de la cola del animal. Ven, ahí está en un sector, en otro. Y esto es un ejemplo como del mayor nivel de abstracción en cuencos, por así decir, que están ubicadas en intervalos regulares y se le marcan con incisos también las 4 partes donde se suelen hacer las patitas del animal. Bueno, la actitud es otra cosa que quisimos ver, en qué actitud eran representados los animales, y la verdad que, bueno, encontramos que coinciden siempre con el tipo de pieza y con la superficie de representación, y bueno, a veces involucran también la posición del espectador respecto a la pieza. En el caso de los pucos quirquinchos, la actitud es supina, es decir, el animal se representa patas para arriba. Esta actitud coincide un poco con la manera en que actualmente lo cocinan algunos pobladores del área, que es directamente lo ponen sobre el fuego, bueno, el animal queda patas para arriba y muchas veces terminan utilizando el mismo caparazón un poco como plato para comer.
Después, en cuanto a los diseños dobles del interior, siempre están de perfil, que son estos que marcamos con bandas reticuladas y siempre tienen garras, o sea que también tienen cierta idea de movimiento, como si estuvieran caminando. Y los apliques en las tinajas los marcamos como actitud cenital perfil porque, bueno, si la pieza es vista de frente, el quirquincho queda de perfil. Ahora, si el espectador ve el quirquincho de frente, ahí en realidad queda viéndolo como desde arriba. Bueno. Y por último, lo que quisimos ver fue esto de las especies particulares de quirquinchos representadas, que bueno, era uno de los puntos con mayor expectativas y que no arrojó ningún resultado, pero bueno. Lo que hicimos para esto fue definir por especies las características distintivas de cada especie, por eso acá contamos el número de bandas, la forma del caparazón, el largo de las orejas. Esta variable de relación largo-ancho que habíamos hecho para el cuerpo no resultó para nada operativa y también un poco llevados a esta instancia nos dimos cuenta que no fue tampoco la mejor manera de plantearla, si bien no creo que hubiera modificado mucho el resultado, pero bueno, nos dimos cuenta de eso, que no fue la mejor variable. Y bueno, la visibilidad de los escudos. De estas variables, la que tomamos como principal para determinar la especie fue el número de bandas y en función de esas ordenamos todas las demás para ver cuántas coincidencias teníamos y bueno, como se ve en la tabla hay más rojo que verde, o sea que no hubo mucha coincidencia. Acá consultamos, en realidad en distintos momentos de la tesis consultamos a la doctora Mariela Superina, que ella es bióloga, que se especializa particularmente en armadillos. Yo le mostré un par de piezas y me dijo, bueno, que si, por ejemplo, ve esta pieza, tiene que pensar en un referente real, enseguida se le viene a la cabeza el tatubola por la forma del caparazón, por la proporción de las patitas y la cola en relación al resto del cuerpo, que son bastante más chiquitas. Pero bueno, sí, me dijo que en general no veía como una especie demasiado delimitada. Pero digamos que, bueno, si tuviéramos que elegir un candidato entre las 4 especies, como el más posible como referente real sería el tatubola. En cuanto al pichiciego menor es el caso opuesto porque no encontramos ninguna coincidencia, pero nos quedamos con esta conclusión de que, bueno, la gran mayoría de las representaciones en realidad no parecen estar emulando a ninguna especie concreta, sino que más bien resultan una forma genética del animal, donde los artistas se toman licencias en cuanto al número y forma de bandas y partes anatómicas que incluyan u omiten. Lo cual, obvio, también es una decisión y, bueno, puede estar relacionado con que es un animal que al compartir cotidianamente el espacio con las poblaciones tampoco hace falta representarlo hipernaturalistamente para remitir a él. Bueno, y ya pasando a la discusión y conclusiones, algunas conclusiones, bueno, yo un poco las fui nombrando en realidad a lo largo de la presentación. Un poco esto, que la representatividad del animal era mucho más alta de la esperada. Esto, bueno, los quirquinchos duales al interior de los pucos también un poco ya lo mencioné, que corroboraban la segunda hipótesis que habíamos planteado respecto a los animales fantásticos definidos por Serrano. La pregnancia visual también un poco ya lo mencioné, que si bien es media en el caso de las tinajas, también se muestra una gran inversión de trabajo en estos motivos. La asociación de los animales en tinajas, esto es porque en general en las tinajas se relacionan o con serpientes o con lechuzas, que son especies con las que comparten el espacio los armadillos, porque estas especies muchas veces les ocupan las mismas madrigueras que ellos hacen, o sea que no es raro verlos compartiendo el espacio, y bueno, también tienen una cierta relación de comensalidad entre sí. Hay evidencia de que algunas lechuzas comen quirquinchos. Hay una creencia, más que evidencia, de que los quirquinchos pueden cortar serpientes a la mitad. Bueno, eso no está tan basado en evidencia, pero es una creencia que existe también, entonces ya sea mítica o no, digamos que hay como una relación también de comensalidad de estas especies entre sí. Respecto a, bueno, lo que también habíamos dicho de la actitud supina del animal en los pucoquirquinchos, que está patas para arriba, que está un poco relacionada a la manera en que se lo come actualmente, también es un poco relacionada a la función del puco para comer, y acá usamos un poco el concepto de comensalidad de Basturre, que si bien lo usa en otra región de estudio, pero bueno, habla de que la comensalidad es una relación, digamos, también entre agentes, tanto el que come como el comido, bueno, tienen como una cierta relación circular que también se ve en esto en la función del puco para comer y el animal que es comido. En cuanto a los recursos plásticos, esto también un poco ya lo mencionamos, van desde soluciones muy sintéticas a otras sumamente detalladas.
y nos sugiere que, bueno, para los realizadores el interés no era siempre el mismo, pero también eso, a pesar de que tienen varias formas de representarlos, son también bastante esquemáticos, o sea que hay modos de hacer compartidos. Y por último, un poco retomando algunas de las cuestiones planteadas en el marco teórico, este concepto de interagentividad supone que, bueno, que no solo los humanos somos los que tenemos agencia, sino que también los animales tienen su propia agencia, que con esa agencia también modifican nuestro entorno, y vemos que al ser una representación que acompaña la historia del uso de las piezas en distintos contextos domésticos, funerarios, puede estar remitiendo a esto, a que era un animal que compartía el espacio con las poblaciones desde su propia agencia. Bueno, por último, las líneas futuras. Estas son algunas cuestiones que habíamos empezado a ver en algunos casos, por ejemplo, el análisis de contextos particulares en que circulaban estas imágenes, porque, bueno, esto que dijimos, de la gran mayoría de las piezas no conocemos el contexto, de las que sí, muchos de estos contextos son funerarios y particularmente están relacionados a entierros de adultos más que de infantes, pero bueno, era un N un poco bajo como para ya marcar una tendencia, pero sería interesante si se pudiera conocer contextos de hallazgo de más piezas, ver si se sostiene esta relación o no. También había empezado a ver un poco fuentes escritas, sobre todo, bueno, me quedo mal escrito acá, la encuesta nacional de folclore del 21, para ver qué menciones se hacían del quinto, pero bueno, eran muy bajas también, entonces esto después un poco lo continuamos demasiado, quizás si se ampliase las fuentes arrojaría algo, por ahí no. Y por último también se podría ampliar y comparar la muestra con otras zonas donde aparece Belén, que no sean Fiambalá, y con otros estilos cerámicos. Bueno, acá termina. Y ahora había hecho un collage de agradecimiento, que bueno, aparece todo, antes aparecía con un efecto de aparece así, pero era, bueno, es un agradecimiento. Por supuesto, en primer lugar a mi directora, Mara, que bueno, ya sabe todo lo que me ha ayudado en todos estos años, y con la tesis y con la defensa particularmente. A mi codirectora, Norma Rato, que es también directora del equipo, a todos mis compañeros del equipo Pacha, que algunos me han ayudado particularmente con algunos materiales para la defensa, otros simplemente con su apoyo. Y bueno, después amistades, familia, el IDECU, etcétera. Así que bueno, ahí termino. Gracias. Chao. Bueno, No sé cómo dejar de compartir esto. abajo, viste que Sí, donde, sí, ahí te tiene que decir dejar, ¿no? a ver, Fíjate. compartir, cancelar, Claro, debe ser cancelar. pero se sigue viendo, ¿o no? O a ver, No, no, no. archivo, Pero fíjate arriba, en la barra, si a lo arriba, mejor está oculta la sí, barra, donde dice, a ver, en un lugar aparece dejar de compartir. ay, no sé, bueno, O en la función eh, arriba, viste que hay una pestaña compartir. Ahí sí, capaz que te da la opción dejar, no la veo. ¿no? Si Eh, pones escape, Lilen, a ver, tampoco. no, esto es abandonar, No, pero le va a No, aparecer la pantalla de ella igual. a ver, no, opciones, detener mi video, no, no. eso es No, otra no. cosa. Eso te va a No, sacar. pero al Bueno, lado de eso tendrías que tener un compartir. No, tiene que, en algún lugar o se despliega arriba una barra que baja y dice, y una de las opciones es dejar de compartir. Yo creo que debe aparecer así. pero me abre, ¿No? ¿No te deja? o no lo encuentro A yo, ver por ahí si no lo yo estoy puedo, viendo. pero yo no puedo, no me permite a mí. Uso compartido. A ver ahí. Ahí está. Desea guardar que no, o sí. Bueno, sí, por las dudas, no sé.
No, porque me lo guarda a mí. Bueno, no, ahí está, no. Ahí está. Ahí Bueno. está. Lo Bueno, logra. una vez entonces finalizada la exposición de Lilén, le vamos a dar la Prendete palabra. la cámara, perdón. Ahora quedó sin cámara, sí. Ah, ¿estás sin cámara? Bueno, a ver ahí. Ahí Ahí. está. Ahí Ahí está. está. Le damos la palabra entonces a las integrantes del jurado para que no sé quién Yo me de las silencio. dos va a empezar para que hagan su evaluación. Como quieras. Si quieren, arranco. O Fabiana. Sí, como vos quieras, Viole. Mira. Bueno, primero que nada, felicitarte, Lilén, por haber llegado a esta instancia, al final de un ciclo y al comienzo de otro ciclo. La verdad que estuviste muy bien en la defensa. La tesis es totalmente sólida. La cantidad de capítulos y la información contenida es apropiada. Una de las cosas que quiero destacar, digamos que me fui anotando a lo largo de los momentos que la fui leyendo, es el tipo de redacción, porque lo considero como una especie de gesto hacia el lector, en mi caso hacia las lectoras que somos las juradas. Volviste un trabajo académico con un lenguaje técnico en una lectura fácil, llevadera, pero no por eso menos compleja. Por otro lado, la manera en la que está escrita la tesis hace que los capítulos estén intrínsecamente vinculados, relacionados, no son partes discretas que cuesta, digamos, relacionar. Vos terminás un capítulo, haces un resumen, haces un adelanto de lo que viene en el próximo, eso hace que la tesis sea como, haya un encadenamiento lógico y bueno, que sea totalmente sólida. Y es un indicador clave de un proceso de trabajo, de elaboración y de escritura profundo para mí. Quiero hacer un refuerzo positivo sobre el tema elegido porque abordaste un tipo de representación que, como has mencionado en tu tesis, fue nombrado, fue nominado por diferentes investigadores, investigadoras, pero nunca fue trabajado sistemáticamente. Es una forma de poner en valor estas representaciones que probablemente han sido consideradas como secundarias o menos populares dentro de lo que es el repertorio de los estilos más conocidos, en este caso Belén, pero también sucede en otros estilos como Santa María y Aguada. Y lo interesante para mí es que abordando sistemáticamente el estudio del motivo del Quirquincho, llegaste a la conclusión de que es más frecuente que muchos otros motivos. Incluso, como decís en la tesis, y acá lo acabas de exponer, posicionándose como tercero dentro del universo de vasijas de Belén de tu muestra, lo cual es muy importante. Con lo cual, estos resultados novedosos sobre el uso y consumo de este tipo de representación, para mí pone en valor el estudio sistemático de motivos escasamente conocidos. Y para mí también invita a investigadores, investigadoras, futuros becarios a poner en agenda el estudio de las representaciones más relegadas, rompiendo con la subrepresentación de las muestras, no solo en esta materialidad como en otras. En relación al marco teórico, me fui anotando, por eso voy ahí como esquematizando, pero quiero destacar que explorás, además de otros marcos teóricos que contrastan con el que vos te inclinas, otros recursos, el diccionario Tiricacan, los trabajos etnográficos de Greve en Chile, y los retomás en el capítulo final y vinculás, haces un cruce de información entre tus resultados y con algunos aspectos simbólicos digamos, que te dejan ver a partir de la utilización de estos recursos. Y por supuesto, considero que la ampliación tal vez de la muestra con una mejor documentación, como vos decís, esta colección, estas colecciones por ahí no están bien documentadas, no se conocen sus contextos de hallazgo, entonces tal vez la ampliación de estas muestras te va a permitir, digamos, seguir ahondando en esa futura tal vez línea de trabajo en tu investigación. Bueno, y en relación a los objetivos, para mí son concretos, los resolviste estupendamente con las distintas estrategias metodológicas elegidas. La metodología empleada y descrita es muy rica, está bien explicada, involucra estos tres tipos de análisis que están íntimamente relacionados con los objetivos planteados. Y para mí te permitieron llegar holgadamente a resolver cada uno de ellos. A medida que vos ibas introduciéndote en los diferentes pasos metodológicos, ibas conociendo la muestra con mayor profundidad. Y por otro lado, para mí, en lo que respecta a la metodología, la decisión metodológica de identificar al quirquincho, principalmente en las vasijas cerradas, digo, también se da en los pucos a partir de algunos de sus elementos, bandas, garra, cabeza, cola, sin la necesidad de que todos ellos estén presentes en la imagen. Para mí es una decisión metodológica que te da la flexibilidad para vislumbrar la representación del quirquincho en esta muestra Belén que estás analizando. Y por supuesto, haces un cruce luego de información en relación
a la variabilidad de las combinaciones de las partes anatómicas en las representaciones, incluso con las zonas de donde provienen esas muestras, esas colecciones. Así que para mí hay como mucha tela para cortar, de a partir de ahora, mucho para seguir analizando y profundizando, y no queda solamente acá, digamos, generaste una cantidad de información con una metodología muy rigurosa y un montón de información súper útil. En relación a la herramienta de pregnancia visual, bueno, es como la columna vertebral para mí digamos, en cuanto a la metodología, y luego, digamos, para los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. Y enseguida, cuando la estaba leyendo, que la había leído en algunos trabajos también de tu equipo, me llevaba directamente al campo de la arqueología del paisaje, pensando que ahí también tenemos una herramienta para poder analizar las estructuras a estudiar, ¿no? Y en ambos casos implica descifrar qué elementos se destacan y qué no, y también pensar por qué se destacan y por qué no. En el caso de la cerámica, el marco sería la vasija, pero en la arquitectura pienso siempre en el paisaje arqueológico. Y siempre desde la arqueología del paisaje pensamos por qué se están destacando y por qué no. Y bueno, los resultados que vos obtuviste también, digamos, son muy importantes y se puede seguir pensando un poquito más allá. Y para cerrar, me quedé pensando mucho en las líneas a desarrollar, la importancia de ampliar esa muestra. Entonces acá tengo una consulta que es, ¿cómo vas a ampliar esa muestra? Si ya pensaste o tenés en mente con qué colección empezar, o una muestra de algún otro equipo que digas, bueno, quisiera ir por acá. Y sí que creo que va a ser importante para poder dejar o fortalecer esa idea hipótesis, porque para mí es una hipótesis, de esa relación entre los contextos funerarios asociados a la figura del Quirquincho, ¿no? Entonces, si vos ampliás con muestras más documentadas, probablemente esa línea de evidencia vas a poder ver si se repiten los patrones que vos obtuviste, aunque el número no haya sido tan fundamental como para poder generar una hipótesis, tal vez el día de mañana ya podés seguir por ahí. Así que por un lado la pregunta de la muestra, y por otro lado me quedé pensando, bueno, vos lo decís en la tesis, que el motivo no es propio del estilo Belén, ¿no? Que posee una larga trayectoria en el NOA y en otras regiones, e incluso en otros soportes expresivos. Entonces mi pregunta también va por si pudiste ver, indagaste sobre motivos de quirquinchos en otros soportes expresivos, como puede ser en arte rupestre. Y bueno, yo también lo pones en la tesis de que en la zona de Fiambalá no habría, no se registró, pero mi pregunta es si indagaste en otras áreas y si hay alguna forma de manifestarse que sea similar o que te haya hecho acordar a la muestra que vos manejás. Así que bueno, esas dos preguntas nada más, y por supuesto muchas felicitaciones, a descansar y a disfrutar. Bueno, gracias. Sí, no, respecto a las muestras, no es que todavía vi ninguna. Sí habíamos pensado, bueno, primeramente todo lo que sea Belén fuera de Fiambalá para comparar en otras regiones del estilo. Y sí, respecto a otros estilos, lo que había visto que nos había también llamado un poco la atención es que, sobre todo en los casos de pucos quirquinchos, aparecen otros estilos y aparecen representados de maneras como muy similares, entonces eso también es bastante llamativo, que es como una manera que se sostiene incluso a través de distintos estilos. Pero bueno, no, fue como medio un pantallazo genérico cuando arranqué, que vi representaciones de quirquinchos en Belén y en otros estilos, vi varias, bueno, después fui definiendo, me quedé solo con Belén, y había sí notado eso. No, en otros soportes la verdad que no recuerdo haber visto. Sí sabía esto que en Fiambalá no aparece en arte rupestre, pero bueno, sí, la verdad que sería interesante analizar eso si en otras regiones aparece también en otro soporte. Y bueno, no, todo de manera muy preliminar lo vi, pero sí me había quedado un poco eso de que incluso en otros estilos se representa de una forma bastante sistemática también. Bueno, no sé por ahí, Mara, si quieres agregar algo más a esta escueta respuesta mía. No, solo que para contextualizar, estamos retomando, digamos, la definición cronológica de Belén y en el marco del equipo, ¿no?
después de haber laburado tanto Belén, bueno, tratando de correlacionar los fechados, ponerle tiempo a los pocos contextos datados que tenemos, afinando un poco eso, y el siguiente paso es ponernos a laburar en conjunto con el equipo de Emilia Yuchi, Federico Wimbel, que ellos ya están laburando, han laburado mucho Belén en el valle digamos, el Valle de Belén, los valles orientales. Entonces la idea sería seguir quizás explorando ahí está la colección Weiser, que suele tener mejores documentaciones que las nuestras, entonces aprovechar un poco eso para seguir tirando de esta trama que arrancó Lilén, en este caso del Kirchner. No más que eso. No sé si quieren que siga yo o me escuchan bien. Yo los escucho con un poco de delay. Yo las veo y escucho con delay, pero bueno, si ustedes me escuchan bien, genial. Bueno, Lilén, felicitaciones. Pasó este momento, lo pasaste muy bien, así que salió todo bien. Decirte que, bueno, el trabajo me gustó mucho, sinceramente. Más allá de muchas de las cosas ya las fue comentando Violeta detalladamente y retomo la mayoría. Voy a puntualizar en algunas que por ahí quiero hacer énfasis bueno, o que mencionó menos Violeta. Pero como te digo, el trabajo me parece que es un tema que cierra muy bien, es un tema muy concreto, está muy bien sistematizada la información, está muy bien organizada la información y se nota en la presentación, digamos, en la forma en que elegiste para presentarla en la tesis. Es una muestra, un número interesante con una restricción geográfica bien acotada, lo que hace que también eso tenga solidez en decir, bueno, veo una muestra que no es dispersa, es concreta y puedo hacer un análisis bien exhaustivo en este conjunto. Así que eso también cierra perfectamente. En cuanto a la forma de escritura, sí, le hiciste muy fácil, nos la hiciste sencilla. Por ahí el único aspecto que sí yo cuestiono en la forma de la escritura, pero son cuestiones menores, es esto de la reiteración exactamente igual del párrafo del último capítulo con el párrafo inicial del siguiente, que al ser una tesis tan cortita, digamos, y concreta, por ese torna reiterativo, que a diferencia de las tesis cuando son largas o te retoman cosas de capítulos 2 o 3 capítulos atrás que uno necesita como volver al presente de ciertas ideas, y acá las tenés inmediatamente, o sea, título mediante la tenés arriba. Pero nada más. Y otra cuestión así también concreta con respecto a los epígrafes, que por ahí no son verdaderos epígrafes en el sentido de describir la imagen y decir, qué sé yo, esto es un ejemplo de tal cosa, sino que dabas información valiosa que yo lo hubiera puesto en el texto, porque terminaban siendo parte de los resultados. Me copié dos como para decir, por ejemplo, un epígrafe de la figura 6 que dice, son pocos los casos de armadillos en tinajas donde se les añaden detalles como los ojos. Eso es una conclusión prácticamente, me la pusiste en el epígrafe. Bueno, nada, detalles pavos, pero para tenerlo en cuenta cuando esto que espero que lo publiques, lo tengas en cuenta y lo ajustes, nada más. Después algo para retomar, pero también hace a la importancia que tiene o tu aporte, es que vos haces énfasis y lo retomo porque lo decís 3 veces en las primeras hojas, lo repetís 3 veces, y yo lo pongo en tensión esto, que afirmás que el estilo Belén ha sido de los que menos atención han recibido por los arqueólogos que trabajamos en el NOA. Digamos, por detrás de Santa María y Aguada. Yo eso te lo voy a discutir. Es cierto que quizás detrás de esos dos, pero después hay una larga lista de estilos que son mucho menos reconocidos, pero muchos, ¿eh? Sin nombrar, pero tenés miles, no miles, pero decenas. Y a lo que voy es que después vos misma decís que, sobre todo en los últimos años, hay una gran cantidad de trabajos hechos sobre Belén, muy valiosos, tesis enteras hechas sobre el estilo Belén. Y yo creo que gracias a que justamente contás con esa espalda y ese contexto de investigación Belén, es que vos pudiste desarrollar esta tesis tan yendo a lo específico, con un aporte tan destacado y concreto. Digamos, hay como todo un marco referencial del estilo Belén que a vos te lleva a que
vos puedas haber construido esto. Y la verdad que en ese sentido pone más en valor tu tesis, digamos, el aporte tuyo es más grande, porque quizás si vos hubieras tomado este tema en particular en un universo desconocido, hubiera quedado como medio, ¿y por qué toma esto y no otra cosa? No, lo tomaste porque realmente tenés como todo un marco referencial importante, y por eso me parece que tu tesis, 10 puntos. Bueno, el objetivo general que planteaste, digamos, que tiene que ver con las diversas representaciones del Quirquincho y evaluar la intensidad de su uso, los distintos motivos con los que se combina y la forma en que se resolvieron en términos técnicos, eso lo cumpliste de manera absoluta, así que felicitaciones por ahí. La metodología que propusiste, bueno, ya Violeta se expresó en esto, pero articulada en distintos niveles, que van progresivamente abordando la representación del Quirquincho, está también muy bien lograda. Quizás sí, no todos las unidades analíticas y las variables que abordaste, las definiste con el mismo grado de detalle. Por ejemplo, pregnancia visual, y que realmente tiene mucho peso en tu tesis, fue muy bien descripta y explicitada, mientras que otras, por ahí como contraste o el mismo campo decorativo, están expresadas de una manera menos detallada. Y por ahí tratar de buscar el equilibrio, por ahí hubiera sido mejor. Pero eso para que lo tengas en cuenta, porque yo quiero que esto lo publiques y que lo hagas de manera brillante. No porque sea una crítica, sino porque nada, es un aporte, ¿no? Y lo que sí noté que quizás no le diste tanto valor al tema de la forma, en cuanto al- a vos hacer explícitas las categorías. Tinaja, puco, cuenco, ¿qué son para vos como a niveles de clasificación? Eso no está expresado y es importante porque no deja de ser tu campo de representación que, como vos decís en la tesis, en algunos casos termina siendo la representación misma del referente del Quirquincho, que es tu objeto de análisis. Entonces, hubiera estado bueno que vos hubieras explicado mejor qué es para vos un cuenco, qué es para vos un puco, porque algunos tienen cuello, bueno, una serie de cosas que por ahí, eso en cuanto a la forma, por ahí se podría, porque te hubiera ayudado o te ayudaría a sostener algunas de las conclusiones a las que vos arribas de manera más contundente, nada más que por eso. Y después, por último, como el aspecto más crucial de la tesis que yo vi, tiene que ver con, vos planteaste objetivos en 3 caminos, ¿no? Por un lado, de la identificación de características anatómicas de los quirquinchos a partir de las especies, siguiendo la taxonomía occidental de Linneo, digamos. Después construir el repertorio morfológico, técnico y compositivo, y después la de discutir el rol de las representaciones de quirquinchos y, en relación al rol que pueden haber jugado dentro de los contextos y de las prácticas de las cuales fueron parte. Y ahí yo veo que tu tesis cabalga, digamos, entre estos dos aspectos, el primero y el último de estos objetivos que mencioné, de los 3 objetivos, que es, por un lado, cumplir con la búsqueda de asignaciones taxonómicas y de identificación de especies de armadillo como referente real, con el enfoque en torno a la animalidad y a sus representaciones en distintas sociedades, y como vos misma recuperás en las etnografías y todo lo que tiene que ver con los trabajos antropológicos sobre animales en la cosmovisión andina. Y entonces, cómo ahí hay como un doble juego entre esas dos cuestiones que son como muy opuestas. Porque van hacia formas de sistematización y diferentes formas de clasificación que en algunos casos son contrapuestos. Entonces eso hace que a veces en la metodología se filtren algunas pequeñas contradicciones, como por ejemplo cuando para al quirquincho tratás de buscarle la especie y bueno, tratar de identificar los rasgos anatómicos que hacen al quirquincho, y de repente otras especies animales pasan a la categoría fantástico como una amplia categoría que no es de Linneo y occidental. Entonces ahí como que a veces decimos, guay, ¿cómo hacemos para como
plantear esos dos sistemas de clasificación al mismo tiempo. O bueno, esto de que cuando los quirquinchos se usa el recurso de hibridación, que evidentemente es un recurso que utilizaron en las sociedades que hicieron estos quirquinchos estilo Belém, claro, tienen rasgos que no van con los rasgos estos que vemos en las 4 especies que tenemos, que los biólogos tienen identificadas para Catamarca. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que hasta dónde ser tan minuciosa con la clasificación del referente mientras estamos considerando otras cuestiones que vos las planteás muy bien en el marco teórico y me parece súper valiosa y de acuerdo, pero perfectamente con ellas, digamos. Porque me parece que en algún punto tratar de buscar este objetivo 1 te está coartando la posibilidad de acceder al valor de esas representaciones y de esos referentes en los contextos en los cuales fueron desplegados, que es el objetivo 3 tuyo. Entonces, ¿hasta dónde es importante tratar de identificar estos referentes reales, ¿no? Cuando vos en tus conclusiones, justamente ves que en realidad los creadores de este estilo Belén resulta de una forma más bien genérica, donde se toman licencias, y bueno, es arte, así que me parece totalmente, o es un lenguaje visual, así que es totalmente válido que se tomen licencias, y donde por ahí se incluyen o no partes anatómicas, dándole énfasis a una, representando con una partecita todo el animal, etcétera, que son, digamos, recursos que tienen los lenguajes visuales, así que es totalmente normal. Entonces, bueno, nada, esto pensarlo más que nada en términos de cómo articular esas dos cosas. Y un poco ahora vos en la defensa, un poco fue contundente tu conclusión o de esta referencia, de decir, sí, bueno, hasta dónde por ahí no fue fructífero la resolución de ese objetivo, no llega a tan buenos resultados, pero porque quizás no hay que darle tanta importancia a eso, digamos, que sea un intento de clasificación a lo occidental, a lo que propuso Linneo en el siglo XVIII, digamos, pero que no tienen nada que ver con las sociedades que generaron ese estilo. Así que nada, es para que vos lo sigas pensando. Me parece válido que lo hayas hecho, pero también no ligarse a veces a esa búsqueda o aplicación de clasificaciones que como no son EMIC, te terminan causando problemas, digamos, de alguna manera. Eso, bueno, por un lado. Y por último, retomar, que también lo hizo Violeta, esto que vos lo decís también al principio de tu tesis, que la importancia, lo indispensable de considerar las prácticas y las redes de relaciones en las que se tejen estos lenguajes visuales y entonces incorporar los contextos. Cosa que es muy complicado en el caso, digamos, de trabajar con colecciones. Sé lo difícil que es. Esto que acaba de decir Mara, decir, bueno, hay colecciones como la de Walfin, que tienen muchísima mayor información y que quizás eso ayuden a reconstruir los contextos y te aporten. Sería, me parece, un tópico buenísimo a seguir. Esto también que planteas, así como al pasar de las ecozonas, con algunas diferencias observables, también está bueno que lo sigas. Al ampliar la muestra, quizás empiezan a notarse mejor las diferencias, pero bueno, son todas líneas de investigación que me parece que son importantes y que nada, brego porque las sigas y que sigas avanzando, porque sinceramente me interesa el tema y me parece buenísimo que así lo abordes. Gracias. No sé si tengo que contestar algo, ya está, digamos. Como vos quieras. No, para mí está bien lo que vos, Bueno, gracias. las preguntas que te hizo Violeta y que me parecía también interesantes en esto, a ver cómo ibas a seguir ampliando el panorama, las respondiste de antemano, así que no, está bien. Bueno. Bueno, entonces me desconecto yo ya. No, espera. Ah, ¿no? Y ahora le damos la palabra a la Ah. directora. Perdón, Mara. Bueno, perdón. Bueno, nada, es un momento muy feliz. ¿Viste que era posible? ¿Viste que se podía? Lilén es un momento muy feliz porque Lilén hizo su tesis en pandemia, escribió su tesis, logró una beca estímulo, pero la enganchó la pandemia en el medio, a ella y a todos nosotros, con todo lo que eso implicó, salir volando en cuanto se abriera el museo para ir a rescatar algo de información que había quedado en la máquina,
trabajar a distancia, lo que pudimos, ni bien pudimos empezar a encontrarnos, venirse a casa a laburar, adaptándose a mis propios tiempos, que eran un quilombo, se los bancó superando sus miedos, sus inseguridades, sus crisis reiteradas, se puso al hombro escribir esta tesis, contactar a la bióloga para preguntarle cosas que se nos escapaban, de las que surgieron algunos datos interesantes, tomar la posta de una metodología que habíamos empezado ahí con normas un montón, le dio una vuelta de tuerca, terminó obteniendo un resultado muy lindo, muy rico. Así que, bueno, y ahora que escucho los comentarios de las juradas, más contenta estoy. Logró un gran resultado y superando eso, sus propias inseguridades, la defensa estuvo buenísima, Lilian. Estuviste muy tranquila, si bien sabemos que estabas histérica, estuviste muy tranquila, no se notó, fue muy clara y muy concreta y yo estoy muy contenta, así que les agradezco mucho a las juradas y bueno, nada, y felicitaciones y ya estás, como diría Norma que no está porque está laburando en Córdoba, estás en condiciones de obtener tu patente de corso y eso es un momento muy feliz para festejar, así que felicitaciones. Bueno, con esto se cierra entonces la primera parte de la defensa. Ahora sí, Lilén, te vamos a pedir que salgas de la sala virtual, te vamos a avisar cuando esté elaborado, redactado el dictamen y vamos a dejar de transmitir por unos minutos lo que lleve la elaboración del dictamen y volveremos a conectarnos para hacer la lectura cuando esté listo. Bueno. Bueno, una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado y elaborado el dictamen, la directora Mara Basile va a leerlo. ¿No? En Buenos Aires, el 6 de julio de 2022, a las 14 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Lilén María Nicole Durante. La tesis es una contribución al estudio de las diversas representaciones de quirquinchos desplegadas en el repertorio Belén de la región de Ciambalá, Tinogasta, Catamarca, evaluando la intensidad de su presencia en piezas abiertas y cerradas, los distintos motivos con los que se combina y la forma en la que se resuelve en términos visuales y técnicos. Aborda una muestra adecuada y representativa de una región acotada, lo que le brinda solidez al análisis. Se plantea un conjunto de objetivos e hipótesis que guían su investigación y a partir de los cuales organiza sus resultados. La tesista parte de entender la particular relación entre humanos y animales, propone que el vínculo es más variado y complejo que la brindada por la concepción occidental, en la cual los animales son solo parte de los recursos estáticos de los cuales los humanos sacamos provecho. Recopila marcos teóricos contrastantes que le permiten exponer las diferencias con los estudios de animalidad por los cuales se inclina. La metodología empleada y descrita es muy rica, está bien explicada, articula 3 niveles de análisis distintos que desarrolla progresivamente, a partir de los cuales accede al cumplimiento de los objetivos planteados. Reseña la procedencia de la muestra estudiada y explica los motivos por los cuales parte de la misma carece de información contextual. Durante el acto de defensa, la tesista llevó adelante una excelente síntesis de su investigación, presentó un soporte visual muy adecuado y fundamental para el acompañamiento de la exposición, sostuvo un muy buen manejo del tiempo y respondió con solvencia a las preguntas y comentarios del jurado. Sin dudas, la tesis de Lilén Durante es un aporte original a una representación no abordada sistemáticamente, con resultados novedosos sobre el uso y el consumo de este motivo y contribuye al conocimiento de los repertorios expresivos de la arqueología del noroeste argentino. Por ello, la calificación final es 10. Felicitaciones. Bueno, Gracias. Y gracias, perdón, al jurado también por sus devoluciones. Me dijeron ahí por WhatsApp no contestaste nada, qué sé yo, y bueno, es cierto, por ahí estaba medio nerviosa y no dije nada, pero bueno, obviamente las tengo en cuenta, los aportes que me hicieron ambas, y bueno, gracias nuevamente a mi directora también por todo. Bueno. No se notó que estabas tan nerviosa, Lilén, estuvo muy bien. En serio. Menos mal. Menos mal. bueno. Felicitaciones, Lilén. Gracias, bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, felicidades.
Bueno. Espero que esto te dé ganas de seguir trabajando, por favor, que te dé impulso, que te Bueno. despeje dudas y nervios. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Seguro. Bueno.